buenas tardes a todos y bienvenidos un día más a Guadalajara al Día, ese magazine en el que sobre todo queremos estar a vuestro lado. Por eso os dejamos un número de contacto, así como una dirección de correo electrónico y, como no, recordarles que siempre nos pueden encontrar a golpe de clic a través de nuestras distintas redes sociales y también en nuestro canal de YouTube. Ya es jueves, además jueves lardero, eso sí que no se nos olvide, y hoy tenemos un programa muy variado. Lo primero de todo, vamos a conocer algo más acerca del carnaval con las hermanas Laura y María Lara, y también en la segunda parte de nuestro programa nos acompañará Carlos Baños de la asociación AFES para solucionarnos algunas de las dudas que nos pueden surgir con las cláusulas suelo de nuestras hipotecas. Este es el menú que tenemos preparado para este jueves lardero de carnaval. Esto es Guadalajara al Día y comenzamos. Como les adelantaba, comenzamos con un tema muy de actualidad como es el carnaval, y es que lo tenemos ya mismito. Mañana arranca, bueno, de hecho arranca esta misma tarde porque hoy es jueves lardero, es el día de la tortilla por excelencia, y para hablar de todo esto pues nos acompañan las hermanas María Lara y Laura Lara. Buenas tardes. Lo primero de todo, el jueves lardero, que es el día, hoy es el día, como decíamos, de la tortilla por excelencia, de una buena merienda, de irnos al campo, aunque el tiempo hoy no acompañe del todo. ¿Cuándo surge un poco esta tradición de celebrar el jueves lardero? Pues fundamentalmente aparece en el medievo, cuando el carnaval adquiere una gran importancia, un gran protagonismo en las ciudades y sobre todo en las zonas rurales de España, de lo que era entonces la península ibérica, con los distintos reinos que lo constituían. Y hoy en día, el día de jueves lardero, día de la tortilla, como se llama también aquí en Guadalajara, en Azuqueca de Henares, pues es una fiesta entrañable que permite que se reúnan las familias, los niños de los colegios y que compartan una merienda, una comida, un almuerzo, con tortilla, con productos de matanza, elementos que son propios de la gastronomía de Castilla-La Mancha. También se celebra en otros lugares, en Andalucía, Castilla y León, en Cataluña, en distintos lugares de España, y que de cualquier forma pues lo que nos está es preparando a ese carnaval, que es también el preámbulo de lo que después será la Cuaresma, los 40 días en los que no se puede comer carne los viernes. ¿Cómo surge la celebración del carnaval? Es decir, ¿cuándo es la primera vez que se celebra esta fiesta, que como dices es la antesala de la Cuaresma que viviremos dentro de poco? Pues tiene un origen remoto. En el medievo también es cuando se funden las raíces de la celebración del carnaval en la península ibérica, pero podemos remontar sus orígenes más remotos hasta hace más de 5.000 años, cuando en Sumeria, en torno a los ríos Tigris, Éufrates, el Nilo en Egipto, empiezan también ya estas celebraciones. Después, en el mundo clásico, en Grecia, también se celebran fiestas dionisíacas en torno al dios del vino, a Dionisos, las bacanales después en el mundo romano, las saturnales también, que eran unas fiestas de invierno, y las lupercales también en el mundo romano, y así, andando el tiempo, pues vemos cómo esta influencia del mundo clásico y del Próximo Oriente en la celebración del carnaval pues llega hasta la época del medievo, en que en España, como ahora nos explicará María, pues reflota también esta celebración. ¿Cómo se celebra en España, ¿no? ¿Cómo se empieza a celebrar? ¿Cómo aterriza en nuestro país? ¿Y de qué forma se festeja el carnaval? Pues en el siglo XIII tenemos referencias precisas donde se habla de las carnes tolendas, o con distintas adaptaciones en la traducción o el tránsito del latín a la lengua romance. Y tenemos también el libro del Buen Amor, del arcipreste de Hita, donde aparece esa batalla casi campal entre don Carnal y doña Cuaresma, donde los ejércitos son alimentos y al final pues acaba venciendo doña Cuaresma, imponiendo pues esos días largos de penitencia, y el domingo de Ramos vuelve otra vez a alzar la cabeza el galeón de la carne para volver otra vez a vivir ese tiempo ya fuera de la abstinencia culinaria. Hay que tener en cuenta que en la Edad Media hay también momentos en los que está prohibido el carnaval. En la Edad Media tenemos la risa como un elemento fundamental de la vida cotidiana. Sin embargo, desde el Renacimiento se tiende a sacar la risa, la carcajada, el humor, y la oficialidad puede más que esos avances que son una explosión realmente de vida, de lo que cada uno sentimos. La risa
pone en el carnaval inicio y fin a determinados movimientos. Como dicen algunos autores antiguos, pues traía el bautizo y la mortaja, porque es una risa sarcástica que a muchos hace gracia, pero claro, al que se ve reflejado en esas caricaturas, pensemos por ejemplo en los carnavales de Cádiz, con sus referencias pues hacia la política, hacia distintos sucesos del panorama actual, pues es de esperar que nos siente bien esas sátiras. Y luego, andando el Renacimiento y en el Barroco, hay prohibiciones. Por ejemplo, en España, Carlos V y Felipe II prohíben esa desmesura del carnaval, y es Felipe IV el que otra vez en el siglo XVII vuelve a dar permiso para que se celebren estas fiestas. ¿Por qué hay prohibiciones? Bueno, pues porque el carnaval es un mundo al revés, es invertir los papeles, es poder mezclarse unos con otros bajo esa apariencia que salvaguarda el anonimato, y al fin y al cabo pues eso da cabida también al delito, que estará presente solo en una minoría de personas, pero es más fácil camuflar bajo esos sombreros, bajo esas capas amplias, bajo esas máscaras, los ademanes licenciosos. Ha evolucionado mucho el carnaval a lo que es ahora, ¿no? Que ahora al fin y al cabo sería la calle disfrazado con disfraces de todo tipo y, como decías, ser quien no eres de normal, ¿no? ¿Cómo ha sido un poco esa evolución y realmente qué relación tiene lo que es el momento actual con lo que nos ha precedido? Pues durante el franquismo el carnaval estuvo prohibido en muchos sitios. Cádiz, las Islas Canarias con Santa Cruz de Tenerife, las Palmas de Gran Canaria, donde hay un arraigo tan importante, se tendió a suprimir o a cambiar el nombre, fiestas de invierno, porque se consideraba que eran pues contrarias a la moral pública que debía reinar, y eso ha pasado también en Hispanoamérica. Generalmente las dictaduras tratan de prohibir el carnaval, o los regímenes fuertes. Ahora, pues es una fiesta entrañable, inocente, como comentaba también Laura, porque se han perdido todos esos matices al vivir en un régimen donde hay una expresión pública, una libertad garantizada, pues es más un adimento folclórico o bueno, festivo, desde un punto de vista casi colegial o de agrupación asociativa. Pero sigue siendo una fiesta con un gran arraigo en nuestra provincia, y además que mueve muchas ilusiones. Además, se celebra de formas muy distintas dependiendo del país en el que nos encontremos, ¿verdad? Vamos a hablar alguno de ellos, nos queda muy poquito tiempo, sí, pero sí vamos a hacer un pequeño recorrido por esos diferentes países y esas formas tan distintas de vivir el carnaval. Pues sí, hay algunos países, como por ejemplo en Alemania el carnaval de Múnich, que consiste simplemente en beber cervezas, otros como en Hispanoamérica, sobre todo Río de Janeiro, que es el principal carnaval en número de habitantes y de participantes del mundo. Además, debemos recordar que el carnaval llega a América de manos de los navegantes españoles y portugueses, que van a trasladar allí nuestra tradición festiva. Y también pues otros carnavales en el resto del mundo, sobre todo el carnaval de Venecia, que ha investigado mucho en profundidad María, sus orígenes y su evolución hasta nuestros días. Sí, porque el carnaval de Venecia surge en el siglo XIII. Había una costumbre entre los nobles que era meterse en los conventos o en las casas con una máscara y asaltar a las damas. Eso, bueno, que era pues delictivo. Después derivó en la fiesta del carnaval, donde los nobles, como estaban tan alejados del hambre y de las penas del pueblo, decían que así pues se enteraban de los problemas. Si esto era en el siglo XIV y en el XV y pensamos en cómo era la sociedad en aquella época, había poca capacidad en esos nobles para tratar de resolver los problemas, porque les interesaba el disfrute. Pero surge así ese contacto entre el vulgo, entre comillas, entre la aristocracia. Y es en el 18 cuando alcanza su máximo esplendor. En la época de Casanova surge esa mascarada pública, los trajes de seda negros, los antifaces, que ahora vemos cuando viajamos a Venecia, también de escayola y como un estereotipo, con personajes ya consolidados. Y de ahí también viene a Cádiz, porque todos sabemos que
Sevilla, Cádiz eran los dos puertos, en tanto que el Guadalquivir y el Atlántico pues, eran el sitio donde iban llegando las riquezas indianas, y allí había muchos comerciantes genoveses y de distintas ciudades italianas. Por eso pues, todo es al final una ida y vuelta y un continuo fluir de las tradiciones. En Colombia se celebra con cumbias, y en nuestra provincia, bueno, pues con fiestas ancestrales. Bueno, pues no nos da el tiempo para más. María y Laura, muchas gracias por habernos acompañado un día más aquí en nuestro magazine, por habernos enseñado tanto de este carnaval, para que seamos más conscientes de lo que estamos celebrando. Y lo dicho, nos veremos pronto. Muchas gracias. Encantadas. Bueno, dejamos el carnaval de momento a un lado, y es que vamos a tener todo un fin de semana por delante para vivirlo, pero eso sí, nos vamos a ir a ver una de las dudas más habituales que nos surge a la hora de firmar una hipoteca, y es esas cláusulas suelo, que además desde el Ayuntamiento de Azuqueca de Henares se están preocupando pues para todos esos afectados por este tipo de cláusulas, pues que no sigan sufriendo todos los abusos que esto conlleva. El Ayuntamiento de Azuqueca de Henares será pionero a la hora de establecer una estrategia clara contra las cláusulas suelo. Lo han promovido desde el propio ayuntamiento, y el objetivo es claro: evitar que familias del municipio sigan pagando de más por su hipoteca. Bueno, pues hay cláusula suelo que la pusieron los bancos sin avisar en muchos casos a los clientes de hipotecas. Estas personas, estas familias están pagando 200, 300, incluso 400 euros más de lo que deberían estar pagando, porque ha bajado el diferencial, el Euribor ha bajado, y bueno, pues el Tribunal Supremo ha dicho que son ilegales. Debería haber dicho que están prohibidas, no lo ha dicho. El Gobierno debería haberlas prohibido, no lo ha hecho. La comunidad autónoma no hace nada de nada, es decir, que aquí nadie actúa, y el Ayuntamiento ha decidido ponerse del lado de los vecinos, que son la parte más débil, y que están pagando 200, 300, 400 euros de manera injusta. Vamos a ayudarles, vamos a echarles una mano. Bueno, pueden venir a la Oficina Municipal de Información al Consumidor todos los días por la mañana, los jueves por la tarde, y traernos su hipoteca, en la que vendrá, si hay cláusula suelo. Se calcula que aproximadamente el 20% de las personas, de las familias que tienen una cláusula suelo, no lo saben. El ayuntamiento lo detecta, acumula todas las reclamaciones, y luego, en lugar de actuar directamente contra el banco, intenta hacer una intermediación. Habla con el banco para decir: mire, tengo aquí 50 reclamaciones de vecinos y vecinas de Azuqueca que están pagando más de lo que deberían de manera injusta. Si el banco atiende a razones, pues se llega a un acuerdo y se les quita las cláusulas suelo. Si no, pues el ayuntamiento actúa judicialmente, subrogándose la posición de los consumidores. Bueno, pues continuamos con nuestro programa, con una de las dudas más habituales que nos puede surgir a la hora de firmar una hipoteca, y es si nuestra hipoteca tiene o no algún tipo de estas cláusulas abusivas, como las cláusulas suelo. Para solucionarnos estas y otras dudas nos acompaña Carlos Baños, de la asociación AFES. Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Lo primero de todo, ¿cómo nosotros podemos detectar si nuestra hipoteca conlleva incluida alguna de esas cláusulas abusivas, como la cláusula suelo, por ejemplo? ¿Cómo nosotros lo podemos detectar? Bueno, habría que leerse toda la hipoteca. La verdad es que la mayoría, no sé el porcentaje, pero la mayoría de la gente que firma una hipoteca indudablemente no se ha leído todas las cláusulas que firman la hipoteca. No se ha leído bien porque es indudablemente un documento larguísimo, y sobre todo porque no tiene capacidad de comprender muchas de las cláusulas que ahí se enumeran, ¿no? Este es el verdadero problema de las cláusulas suelo. Todo el mundo podemos, leyendo nuestra hipoteca, identificar si tenemos o no un tipo de cláusula que es suelo, o swap, o permuta financiera. Bueno, tiene muchos nombres diferentes, ¿no? El problema es que posiblemente nos las comercializaron, es decir, nos la vendieron, nos la colocaron, sin nosotros saber qué es lo que estábamos adquiriendo. Ahí es donde radica el problema de la cláusula suelo, no en un producto en sí, sino en cómo nos lo comercializaron. ¿Qué tipo de cláusulas abusivas hay? Porque no es la única. No. De hecho, la última sentencia del Tribunal Superior Europeo, las Comunidades Europeas, identificaba las cláusulas abusivas como los intereses de demora excesivos, por ejemplo, que no se pueden aplicar más de 3 veces el interés legal del dinero, y en la mayoría de las hipotecas, sin embargo, a lo mejor figuran ahora mismo el 22, el 23, el 24% de intereses de demora. Es decir, eso es una cláusula abusiva.
el que tenga swap o no, en realidad no es una cláusula abusiva, sino, como te decía antes, cómo se comercializó. Esto es lo mismo que las preferentes, ¿no? Las preferentes es un producto que está utilizado dentro del mercado financiero y que los inversores institucionales, bueno, pues lo llevan adquiriendo durante un montón de tiempo, ¿no? Estas inversiones eternas, ¿no? Estas inversiones permanentes, ¿no? El problema es que esto, trasladado a una hipoteca de una familia, ¿no? Lo que sería la preferente, o el swap trasladado a una hipoteca de una familia, pues se convierte en una trampa mortal que además tampoco creo que convenga en general ni a la entidad financiera ni al deudor, en la medida en la que muchas veces estos swaps, por ser cobrados estos swaps, hacen que las personas dejen de pagar la hipoteca. Entonces no tiene sentido que se deje de pagar un crédito porque tenga una cláusula que impida al cliente pagar el crédito. Todo esto ha provocado un revuelo, pues como no podía ser de otra manera. Y lo que hay que hacer es revisar todas las hipotecas. ¿Los bancos lo hacen? Pues unos sí y otros no, como siempre, claro. O sea que en principio el beneficiario de todo esto sería el banco, pero muchas veces se les vuelve en contra por lo que comentas, ¿no? Que a lo mejor la gente por ese tipo de cláusula y porque les asfixia aún más la hipoteca dejan de pagarla. Claro. La cláusula, la swap o la cláusula suelo, lo que viene a decir es que yo si el tipo del dinero se baja más allá del me estoy inventando, del 2%, siempre te voy a tocar como si fuera un 2%, pero si sube más de un 5%, siempre te va a cobrar con un máximo de un 5%. Bueno, pues esto en determinadas ocasiones, como pueda ser ahora, en el que el tipo de interés, el interés legal del dinero está muy barato, al final, pues una hipoteca que podría ser pagada perfectamente por una familia, que a lo mejor pues son, imagínate, 150.000 euros y hay que pagar 500 euros, les obligan a pagar 900 euros o 1.000 euros. Entonces no pueden atender a esos pagos. Entonces ya no es una cuestión del swap, si atiendes o no la obligación del swap, es que estás dejando de pagar 150.000 euros por tener un producto que tú no te enteraste cómo te lo habían vendido. Con lo cual, pues los perjudicados son ambos, es el acreedor, que se le dejan de pagar el principal de un préstamo, y por supuesto el deudor, que entra en una vorágine financiera de la que no está preparado en absoluto. ¿Se puede ignorar un poco el pago de esta cláusula suelo y seguir pagando la hipoteca con normalidad, o es algo que va estrictamente unido? Bueno, esto es como todo, o sea, por poder se puede hacer todo, pero por lo general todos estos asuntos dependen del acuerdo entre las partes. Nosotros, como bien decías antes en el vídeo, el alcalde de Azuqueca, lo primero que hay que hacer es ponerse en contacto con la entidad financiera y comentarles, bueno, pues que no estamos de acuerdo con la comercialización de este producto ni conseguir pagándolo. Por lo general, esto pues suele causar su efecto, ¿no? Indudablemente, cuando un cliente de un banco se acerca solo y dice, oye, es que no estoy de acuerdo con este producto que firme, la realidad es que no hace mucho caso. Si iniciativas como la de Azuqueca de Henares lo hace el ayuntamiento en sí, o cuando se acerca una asociación como la nuestra, lo hacemos a través de una asociación, pues la verdad es que nos suelen hacer bastante más caso, ¿no? De hecho, nosotros dentro de AFES, en muy pocas ocasiones tenemos que plantear una demanda judicial para eliminar una cláusula suelo, porque prácticamente ya saben todas las entidades financieras que de ser así, de iniciar un procedimiento judicial para intentar eliminarlo, nos van a dar la razón. Entonces, pues ¿para qué van a continuar? Se establece un proceso de mediación previo que elimina la posibilidad, o sea, que elimina la continuidad de la cláusula suelo, y en muchos casos, como te comentaba también antes, pues permite a la familia poder seguir pagando la hipoteca con normalidad, como lo hubiera hecho desde un principio. O sea, que vosotros sí que os ponéis en contacto directo con el banco, mediáis con él para, pues eso, para que realmente se lleve a cabo esta eliminación de la cláusula suelo, que además ha sido registrado, ¿no?, como ilegal, es decir, ahora mismo no sería legal aplicarla. O bueno, ¿cómo está un poco ese marco? No es exactamente así. ¿Cómo está ese marco? No es exactamente así, ¿no? Porque, claro, todo esto hay que explicarlo a la mayoría de las personas, y no tenemos todos una formación financiera para tener capacidad para recibir toda esta información, asimilarla y en función de ello actuar. Una cláusula suelo no es ilegal, o sea, no está declarada ilegal. Está declarada ilegal comercializarla como se ha comercializado, o está declarada ilegal en determinadas circunstancias, ¿no? Las consecuencias que tienen determinadas circunstancias. Por eso hay que mirarlo uno a uno. Pero sí que es cierto que los bancos en realidad no están poniendo muchas objeciones a eliminar ese tipo de productos, ¿no? Igual que al final con las preferentes, de una manera o de otra, pues aparte de los procesos de mediación que se han iniciado o de arbitraje que se iniciaron, bueno, pues los tribunales están dando la razón a los preferentistas, pues en esta ocasión también los tribunales están dando la razón a la gente que tenía la cláusula suelo. Ante lo cual la actitud de los bancos, una vez que se da cuenta de esta situación, pues es que prefieren una negociación y bueno, pues mediar, o sea, es decir, y ellos desde luego no te reconocen que sea ilegal, ¿no? La gente no va a decir, no, es que cometí una ilegalidad y te vendí un producto mal vendido.
Pero bueno, da igual, o sea, aquí lo importante no se trata de tener razón, ¿no? Yo creo que en la mora hipotecaria o en estos problemas de insolvencia sobrevenida a las familias, la cuestión no es tener razón o no tener razón, sino poder solucionar el problema en sí y permitir que las familias puedan tener una vida normal, ¿no? Y sin estos problemas agobiantes que al final alcanzan a todos los ámbitos, ¿no? No solo económicos, sino a todos los ámbitos familiares. En las nuevas hipotecas que se están firmando ahora, que seguramente sean menos de las que se firmaban antes, ¿sigue estando incluida esta cláusula suelo o de qué forma? ¿Un poco se ha rebajado? Bueno, sí que son muchísimas menos, sino muchísimas menos, ¿no? Las hipotecas que están firmando ahora. Y realmente prácticamente ninguna de las, por lo menos las que yo tengo acceso, las que veo las hipotecas, no se está firmando ninguna cláusula suelo. Porque ya tienes que explicar, te tienen que dar una documentación específica y todo el mundo pues se niega a firmar una cláusula suelo. Al margen de que, claro, ahora mismo estamos en los tipos de interés legal del dinero más baratos de toda nuestra historia. Entonces no es un momento en el que se pueda comercializar bien este producto. Cuando realmente estamos en el 3, en el 4% y tememos la subida, ¿no? De que si esto va a subir algo más, bueno, pues entonces cuando van a poder hacerlo es más fácil comercializarlo. De hecho, cuando suba el tipo de interés legal del dinero, que pues, subirá dentro de un par de años, una cosa así, por desgracia pensamos que va a repuntar la mora hipotecaria y es porque va a haber muchas hipotecas pues que van a causar el mismo efecto, el repunte del tipo de interés legal del dinero que estas cláusulas suelo y que van a subir 200, 300, 400 euros y la gente no va a poder acudir a sus obligaciones de pago. Esta es una de las demandas más habituales o de las dudas que os encontráis en AFES, el hecho de decir, tengo una cláusula suelo, ¿cómo puedo deshacerme de ella? Bueno, es una de ellas. No te sabría decir si es la que más o lo que fuera, es una de ellas. Indudablemente yo creo que la palanca fundamental que produce la mora hipotecaria es que la gente ha perdido el trabajo, ha dejado de percibir los ingresos, ha consumido todos sus ahorros y no puede hacer frente a hipoteca. No tiene dinero para pagar esa letra mensual porque tiene antes otras prioridades, ¿no? Pues prioridades básicas como de alimento o de educación o de lo que fuera, ¿no? Ese tipo de cláusulas o las cláusulas abusivas sí que están presentes yo creo que en decenas de miles de hipotecas de país y en consecuencia nosotros, pues si hemos tratado 7, 8 mil casos, pues las vemos permanentemente. ¿En qué porcentaje? No me atrevería a decírtelo, pero sí que están en muchas de las hipotecas están. Comentabas al principio que una de las formas de remediar el hecho de firmar algo que no sabemos es leer bien el documento antes de hacerlo. Vosotros también, por ejemplo, ofrecéis asesoramiento en el sentido de decir, mira, voy a firmar una hipoteca, voy a firmar un documento que al fin y al cabo se me escapa un poco de mi conocimiento a nivel económico. ¿Asesoráis a la gente antes de que tengan que enfrentarse pues, a un documento de este tipo que luego puede tener unas repercusiones tan a largo plazo como en este caso, en las cláusulas suelo? ¿De qué forma un poco asesoráis a la gente y qué es un poco lo que más les hace falta información? Bueno, si la asesoramos, lo que pasa es que no nos dedicamos el pleno de nuestros esfuerzos a ello, sino nuestra gran capacidad nuestra capacidad de trabajo la aplicamos en la resolución cuando el conflicto ya está creado, ¿no? Que esas son las necesidades inmediatas que tienen a los ciudadanos. Sí que es cierto que cada vez se acerca más gente y nos pregunta, oye, esta hipoteca, ¿vosotros cómo la veis, no? Pues ¿cómo lo hacemos? Pues leyéndola con ellos y de una forma pedagógica explicándoles todas y cada una de las cláusulas. Esto que antes pensábamos que hacían los notarios, y por supuesto que lo hacen, es que, bueno, pues te leen las cláusulas, pero no te cuentan qué significa cada una de las cláusulas, ni una pequeña chascarrillo o explicación de qué consecuencias puede tener cada una de las cláusulas, ¿no? ¿Por qué? Porque entonces pues se te hace eterna la firma de la hipoteca. Pero bueno, mucho más eterno estar pagando durante 30 años, ¿no? Entonces yo creo que es que hemos sido malísimos consumidores de hipotecas, ¿no? Y muchas veces nos pasamos discutiendo si es el Euribor más 0,5 o más 0,4 y a lo mejor ahí no va a estar jamás el problema con el que nos vamos a enfrentar. Entonces, y tenemos poca cultura, de comprar viviendas, de adquirir hipotecas cuando tenemos una inmensa cultura. España es uno de los países en las que más, bueno, salvo ahora, pero en las que la gente tiene más viviendas en propiedad. En otros países a nivel europeo hay muchísimo más porcentaje de población que vive de alquiler. En España no, y en los años de la burbuja parece que el que no se compra una casa era tonto perdido, porque es que estabas tirando el dinero a la basura, ¿no? Sí. Te lo decían todos, ¿no? No, pero ¿cómo vas a vivir de alquiler? Estás tirando el dinero a la basura. Bueno, o no, esto es una cuestión netamente financiera, de hacer un número, a ver en qué repercute una hipoteca. Y sí que no las hemos sabido consumir. Ahora
yo creo que nos hemos empezado a dar cuenta y empezamos a ser un poco más conscientes todos, pero creo que todavía queda muchísimo camino por recorrer y aunque parezca un poco disparatado, yo creo que debiéramos empezar por las escuelas, por los colegios. En los colegios a los niños les tenemos que enseñar a ser buenos consumidores y no hay un mayor bien que se consuma en la vida de un ciudadano que la adquisición de una casa a través de una hipoteca. Es lo que más te va a costar toda tu vida. Pues hombre, aunque solo sea eso, debe ser una asignatura de segundo bachillerato, ¿no? Para estar preparado a lo que te enfrentas, ¿no? Sí, porque yo creo que realmente, o sea, cuando nos sentamos ante ese papel no sabemos de lo que nos están hablando. Tenemos toda nuestra confianza en la persona que nos lo está vendiendo, que muchas veces también ha sido lo que ha pasado, no solo con las hipotecas, también como comentabas con las preferentes, es decir, el hecho del desconocimiento, esa inseguridad que nos crea, que a lo mejor puede ser que ahora también lo estemos manifestando por ese mismo sentido, la gente apuesta menos por una hipoteca y se tira más al alquiler, por decir, tengo miedo a sentirme aprisionado en una hipoteca como lo está mucha gente en estos momentos. Hombre, la gente apuesta menos por la hipoteca porque no la dan. Principalmente porque no la dan, porque no las conceden, ¿no? Porque han cambiado radicalmente el concepto de riesgo, el concepto de crédito ha cambiado radicalmente en el escenario financiero y sociofinanciero de este país y los bancos no conceden hipotecas y desde luego no las conceden con el mismo riesgo ni las mismas personas que las concedían antes. Por un lado, gracias a Dios, en la medida en la que, bueno, pues así tampoco, si el crédito no fluye con esa rapidez o con esa facilidad, pues tampoco nos vamos a ver inmersos en esas vorágines que nos vimos antes. Pero sí que es cierto que cuando nosotros firmamos una hipoteca o cuando adquirimos una hipoteca, nos dejamos guiar, o antes nos dejábamos guiar, bueno, pues los santos santorum, ¿no? O fatorum, no sé cómo se dice, fatorum, pues que era pues el director de la sucursal, claro. O pues que es el del banco. Claro. Joder, pues el del banco pues se equivoca, como nos equivocamos todos, pero desde el presidente hasta el botón, como en todos los sitios, y no son ni mejores ni peores, ¿no? Entonces, fíjate cómo han comercializado los bancos las preferentes, ¿no? Y cómo esos señores directores, que son unos profesionales como la copa de un pino, la mayoría de ellos, porque tienen que aguantar carros y carretas, pero han comercializado mal unos productos. Bueno, pues tenemos que entender que cuando nosotros vamos a invertir la mayor parte de nuestra capacidad económica en un inmueble, en un bien, debemos de comprender qué significa exactamente. Y por eso yo creo que a lo mejor a alguien que ya ha pasado pues su proceso educativo, su proceso de maduración, ¿no? Pues le es más complicado entrar a formarse en esos aspectos, aunque también hay que hacerlo. Por eso sería bueno empezar en esas etapas mucho más tempranas, ¿no? Es decir, niño, o sea, tienes que entender perfectamente lo que significa adquirir una casa a través de una hipoteca, ¿no? Bueno, pues Carlos, como siempre un placer tenerte aquí, seguir aprendiendo, porque la verdad que cada vez que te sientas en este plató aprendemos mucho sobre todas estas dudas que seguramente desde los que nos están viendo desde casa también las tienen. Gracias y esperamos verte pronto por aquí. A vosotros. A vosotros también, gracias por habernos acompañado. Eso sí, mañana viernes vamos a liar una fiesta, pero bien grande, aquí como siempre en Guadalajara al Día.